David fue un hombre que la Biblia le da un halago impresionante. ¿Entiende? Un halago que me encantaría que me lo dieran a mí. Y sabe, ese halago que tiene David se lo da el mismo Dios. El mismo Dios le da este halago a David. ¿Sabe qué halago le dio? Dijo, David, el que tiene el corazón conforme a mi corazón. ¿Entiendes? O sea, David era conocido como el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Imagínese eso. O sea, y que usted tenga ese título. Que usted tenga ese, no, allá va el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Hace unos días estaba viendo unas entrevistas y estaba hablando de personas que se referían acerca de los cristianos, como la opinión acerca de los cristianos. Entonces, ahora nos ven como a veces ven el cristianismo como una religión, ¿cierto? ¿Usted qué religión? Entonces usted dice, soy de religión cristiana. Y desafortunadamente en estos tiempos no estamos siendo vistos de una buena manera. Nos están viendo de una forma como mezquina o como un poquito negativa. Y sabe una cosa, tienen razón. Usted ahora hay series muy populares en los servicios de streaming, en Netflix, en Amazon, en una cantidad de plataformas. Hacen series donde muestran cristianos mostrando una faceta horrible, mostrando un testimonio desfavorable, mostrando la parte oscura de nuestras vidas. No sé si han visto ese tipo de series donde muestran que el pastor se robó, que el cristiano hizo esto otro, si me entiendo, que el religioso es el asesino. ¿No ha visto? Siempre en una película de un psicópata resulta que el psicópata es un religioso. Él tiene la Biblia, lee la Biblia, recita la Biblia. Y eso me ponía a pensar. Entonces me puse a mirar en la palabra de Dios y encontré acerca de un hombre que hablaban muy bien. Este hombre era David. David fue un hombre que la Biblia le da un halago impresionante. ¿Entiende? Un halago que me encantaría que me lo dieran a mí. Y sabe, ese halago que tiene David se lo da el mismo Dios. El mismo Dios le da este halago a David. ¿Sabe qué halago le dio? Dijo, David, el que tiene el corazón conforme a mi corazón. ¿Entiendes? O sea, David era conocido como el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Imagínese eso. O sea, y que usted tenga ese título, que usted tenga ese, no, allá va el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Entiendes? Yo conocí que en Estados Unidos había un predicador que decía que cuando él predicaba se sentía como si Jesús mismo estuviera predicando. Y hace unos días yo escuchaba el testimonio del pastor que se encontró con una persona en un servicio público hace un tiempo, y mi hermano pudo bendecirlo y toda la cosa a esa persona que estaba pasando por un momento difícil. Esa persona le decía, ¿tú eres un ángel? Y hace unos días yo hablaba con otra persona por acá que había ayudado a otro, y le decía, ¿eres un ángel? ¿Qué eres? Y yo creo que usted y como yo no somos un actor de reparto en esta historia. Yo creo que usted y yo fuimos puestos en esta tierra con un propósito, y con un propósito soberano. Y que usted y yo, si Cristo no viene en unos años, usted y yo estamos puestos aquí para dejar un legado, para ser recordados. ¿Cuántos quieren ser recordados? Amén. Yo quiero ser recordado. Si Cristo no ha venido, yo quiero que mis hijos recuerden algo bueno de mí. ¿Entienden? Yo quiero que mis hijos recuerden como el que estuvo con Él. Yo creo que eso es lo más importante. Yo quiero que mis hijos recuerden, que digan, mi papá siempre estuvo conmigo. ¿Entiendes? Y yo lo quiero. Mi padre no pudo estar conmigo. Yo no tengo recuerdos de mi papá. Mi papá me dijo, como dijo Mickey Mouse. ¿Entiendes? O sea, mi papá nos abandonó hace mucho tiempo. Yo no lo recuerdo. Y mi cristianismo fue muy difícil vivirlo porque yo no tuve un papá. Y ver a Dios como papá es muy complejo cuando uno no tiene un papá. Entonces, cuando usted no tiene un papá, decir que usted tiene un papá en los cielos, usted dice, bueno, yo pensaba que era un papá que abandonaba. Pero yo ahora quiero que mis hijos tengan en su mente, si Cristo no ha venido en unos años, digan, mi papá siempre está conmigo. Amén. Porque yo
entendí eso ahora con Dios. ¿Entiendes? Yo ahora, a pesar de lo difícil de la situación, he logrado entender que Dios siempre ha estado conmigo. Y he echado memoria durante todo ese tiempo en que yo pensaba que estaba solo, en que yo me la pasaba tardes y tardes solo, abandonado. Mi mamá tenía que irse a trabajar. Y mi mamá trabajaba más o menos, se iba desde las 6 de la mañana y llegaba a veces a las 9, 10 de la noche. Ella tenía que ir a trabajar. Mi hermano se la pasaba en la calle. Ustedes saben que él fue el jodido de la familia. Lo puedo decir porque no está aquí. Pero yo me la pasaba solo. Yo me acuerdo que en esos tiempos yo pensaba, si me muero, a lo mejor sí me van a extrañar. Yo decía, si me pasa algo, a lo mejor ahí sí me extrañen. Porque yo me la pasaba mucho tiempo solo y yo echando memoria en todos esos pensamientos, Dios siempre me sacó. Dios me trajo hasta el día de hoy. Y yo echando memoria cómo fue, Dios fue el que me sostuvo y que no permitió que yo cayera en pensamientos suicidas o que llegara a hacerme algo malo. No fue porque yo pudiera y fuera muy duro, no fue porque mi papá siempre estuvo a mi lado. Entonces, una de las cosas que yo quiero que mis hijos recuerden es que yo estuve con ellos. Amén. Y yo espero que usted como papá también tenga ese pensamiento y esa inquietud de dejar un legado. Amén. Daría lo que fuera porque las personas, por ejemplo la iglesia o las personas que me conocen dijeran, tiene cosas de Jesús. Amén. Eso me encantaría, que la persona dijeran, si Jesús estuviera aquí en la tierra, me encantaría que fuera como usted. ¿Me entiende? O algo así. Me encantaría que eso dijera la gente, que yo dejara un legado. Y una de las críticas más fuertes en el cristianismo en este día son precisamente porque los cristianos no están viviendo lo que predicamos. Hablamos mucha Biblia, decimos que venimos a la iglesia, decimos que venimos a célula, decimos que hacemos, que estamos en tal y tal cosa, pero la gente no ve en nosotros un reflejo de Cristo. Y este mundo nos critica y nos critica con fundamento. Yo veía una serie hace unos días y yo veía un hombre que decía que era un predicador y hacía unas cosas perversas. ¿Sabe una cosa? Son verdad. Hay muchos hombres que se dicen ser creyentes o se dicen ser siervos de Dios, pero están fallando, están viviendo una religiosidad. Yo hace unos días les comentaba que yo hace unos años conocía a los hijos de pastores. Había un grupo aquí en Bogotá que se llamaba Hijos de Pastores. Eran muchos hijos de pastores que se reunían siempre a hacer cosas. Y sabe una cosa, se comportaban peor que una persona que no es creyente. Hacían cosas vergonzosas y yo les preguntaba y averiguaba por qué hacían ese tipo de cosas y era porque su papá tenía un mensaje arriba del púlpito y en su casa era otro mensaje. Entonces eso está haciendo que la gente no crea en nuestro mensaje. ¿Entiende? No estamos siendo eficaces en la forma de predicar. No estamos siendo eficaces. Creemos que con decirle un versículo bíblico a una persona, esa persona va a recibir a Cristo. Y sabe una cosa, muchas veces es nuestra forma de tratar a las personas en que se produce un fruto. Amén. Cuando nació Fou, les cuento aquí una anécdota. Nosotros ya tenemos más o menos 11 años trabajando, Fou como iglesia, ya casi 11 años larguitos. Pero yo creo que esta iglesia arrancó, yo creo que por ahí unos 20 años. Nosotros pertenecíamos a una iglesia que era un poquito estricta, por no decir legalista y religiosa, que no lo voy a decir. Esa iglesia a la que pertenecíamos, algo que bueno que tenía esa iglesia es que hacía muchas campañas en las calles. Hacían conciertos en las calles, hacían eventos en las calles, en muchos lugares. Y un día se hizo una campaña, mi hermano estaba sirviendo en ese lugar, él ya era un líder en esa iglesia, y de repente apareció un joven desorientado que decía que era satanista. Su mamá le decía que él se portaba muy mal, que él se parecía a un diablo, le decía a la mamá. Entonces él dijo, yo voy a volverme un diablo. Y se volvió satanista. Se vestía con camisetas negras, camisetas de las bandas de la época, Megadeth, Scorpion, todo ese tipo de bandas que se movían en esa época, en que decían que eran diabólicas. Él decía que era satanista y comenzó a molestar en la campaña. Hacía ruidos, gritaba, molestaba, hacía un ambiente hartísimo, ¿cierto? Y entonces mi hermano sintió ese celo del Señor, ese celo que lo enfurece y cómo va a hacer esto en la presencia del Señor, en la campaña, y lo cogió fuerte y lo sacó a empujones del lugar y se lo tiró por allá. El celo del Señor lo consumía.
Cuando lo tiró para allá y se volteó, dicen que él sintió algo aquí en su pecho, un golpe muy fuerte y una voz casi audible que le dijo: así no es. Y él sintió tanta dolor, tanta vergüenza, tanto remordimiento, que se tuvo que devolver y cogió al muchacho y le dijo: discúlpeme por la forma en que lo traté. Yo no debía haberlo cogido de esa forma, por favor perdóneme. Y el muchacho quedó choqueado, no esperaba eso. No esperaba eso. Mi hermano lo abrazó, pudo hablar con él, oró por él. Ese día ese muchacho recibió a Cristo en su corazón. Al siguiente lo invitó a la reunión de jóvenes que había después, de unos días después. Mi hermano llegó todo contento, iba caminando para la iglesia y encontró al joven llorando en una esquina. Y él fue allá y le dijo: ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí si el servicio ya empezó? Y le dijo: no, lo que pasa es que me sacaron, porque mis camisetas, yo solo tengo ropa negra. Yo solo tengo camisetas de esto, de bandas. Yo no tengo, esa es mi forma de vestir. Y me sacaron porque yo no tenía que estar así en la iglesia. Ese día mi hermano se enojó tanto, fue y buscó a la persona que había sacado a este joven. Casi se sale del amor otra vez. Casi se sale del amor otra vez, porque ¿cómo es posible que tratamos de hacer lo posible para ganarlos y la iglesia los sacaba? Entonces él ese día entendió que no era la forma, que de nada nos sirve saber Biblia si nuestra vida no está reflejando un amor verdadero. ¿Entiende? De nada le sirve a usted venir a la iglesia si usted sale aquí y pelea con su esposa, o pelea con su esposo, o trata mal a sus hijos, o sigue robando en su trabajo, o sigue teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sigue portándose como usted se porta. De nada sirve. La gente necesita ver un cambio real en nuestras vidas. Yo creo que ese día mi hermano, él vio a ese joven ahí llorando y él fue y se compró de inmediato unas camisetas negras. Fue para que el muchacho se sintiera identificado y comenzó a dejarse crecer el pelo. Yo creo que ese día nació Fogo. Y eso fue hace más o menos unos 20 años. ¿Me entiende? En un momento en que el Señor le dijo: así no es. ¿Me entiende? Y necesitamos usted y yo sentar conciencia de que este mundo necesita a Cristo. Cada 40 segundos se suicida un joven a nivel mundial. Cada 40 segundos en el mundo un joven se suicida porque no tiene esperanza. Hay gente sufriendo en las calles, hay gente pasando dificultades, hay gente llena de temores. ¿Sabe una cosa? El índice de la percepción de seguridad en Bogotá de inseguridad está casi en el 80%. ¿Entiende? 4 de cada 5 personas piensan que en estos días lo van a robar. 4 de cada 5. ¿Entiende? O sea, no, en estos días va y me roban. O sea, es un pensamiento normal. O sea, este mundo necesita a Cristo. ¿Entiende? Están metiendo terror, miedo por todo lado, están hablando, inventan cosas, el anticristo viene pronto, Cristo viene pronto, y usted y yo no podemos seguir dormidos en una religión ficticia, en que aquí somos unos y con nuestros amigos nos acomodamos a su personalidad, nos acomodamos al ambiente, somos como el agua, nos acomodamos según el empaque en donde nos metan, en el frasco donde nos metan. No, usted es un hijo de Dios. Amén. Y a David fue conocido como el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Yo dije: caramba, yo quiero eso. Abraham fue conocido como el que era amigo de Dios. Imagínese, Abraham. Dios no hacía nada si no le consultaba a Abraham. Dios era un buen amigo. ¿Se acuerda que iba a destruir Sodoma y Gomorra y dijo: yo no puedo destruir Sodoma y Gomorra si no hablo primero con Abraham? Y Abraham era exactamente igual a usted y a mí. Es más, usted y yo ahora tenemos al Espíritu Santo dentro. Cristo ya vivió, murió y resucitó por nosotros. Usted y yo tenemos la palabra completa. Amén. O sea, Enoc fue conocido como el que caminó con Dios. Y se fue a caminar con Dios. No volvió. No volvió. Pero sabe una cosa, los cristianos nos conocen como los que nos robamos la plata. Usted invita a una persona a la iglesia y dice: no, ese pastor se roba la plata. Eso es lo que dice, ¿o no? Es más, usted pensó eso. Algunos están pensando eso.
Y a algunos les cuesta diezmar y ofrendar, porque creen que es dinero a un hombre. Pero bueno, gracias damos a Dios por Fou que entiende. Amén. Y por las personas que nos están viendo por internet que entienden. Nos han dicho cosas peores, se burlan de nosotros, hablan cosas horribles. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos hace mucho tiempo en un inquilinato. Un inquilinato, para los que no saben qué es una casa grande llena de piezas, donde usted le alquilan una pieza y usted comparte baño y cocina con todos los que viven en esa casa. Nosotros vivíamos en un inquilinato. Vivíamos en un segundo piso, era de madera, me acuerdo perfectamente la casa, y de teja de zinc. Cuando llovía era un martirio, ¿entiendes? Era horrible. Pero decían que en el primer piso vivía una señora que era loca. Uno no podía jugar delante de ella porque lo regañaba a uno, lo maltrataba a uno y lo pegaba y le pellizcaba a veces a uno. Me acuerdo el nombre perfectamente, Doña Paulina. Lo tengo aquí grabado, se llamaba así. En las noches se escuchaban golpes. La señora se pegaba. Después de unos años me enteré que era cristiana. Y era la loca de la casa. Nadie quería ser cristiano con una persona así. Nadie. ¿Quién va a querer así de ser de loco? Era pálida esa señora siempre. Faldas largas. Siempre su moña aquí agarrada y pálida, su cara siempre seria, su ceño fruncido todo el tiempo. Uno no quiere ser cristiano así. Uno no quiere, eso es una publicidad mala, ¿no? Es una publicidad contraria. Cuando usted llegó aquí, gracias a Dios, usted se dio cuenta que Cristo es distinto. Cristo es amor, Cristo es paz, Cristo es gozo. Es alegría en los tiempos de angustia. ¿Me entiende? Es una paz y una tranquilidad en los momentos de dificultad. Es un gozo conocerlo. Amén. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces yo dije, ¿qué cualidades tenía David para que fuera conocido como el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Porque yo quiero eso. Amén. Yo quiero que la gente afuera, aquí, en mi casa, mis hijos, aquí en la iglesia, en mi trabajo, cuando salgo en la calle, cuando en un bus, cuando trato a los empleados, cuando trato a la gente, yo quiero que la gente vea en mí a Cristo. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 22, mire lo que dice. Hechos 13, 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Hay muchas cualidades de David que se le conocieron. Y hay muchas, me provoca un día de estos que tenga otra oportunidad de hablar de otras cualidades de Dios en David, porque tenía muchas cualidades David de Dios. También tenía unas cualidades como nosotros. A veces solía comportarse perverso. ¿Entiende? Me encanta que la Biblia hace eso, muestra a sus personajes genuinos. Si el hombre es pecador, habla que el hombre es pecador. Si el hombre es santo, habla que el hombre es santo. Es transparente. Pero hay muchas cosas que tiene David. Y una de las cosas que más me impactó fue cómo trataba a sus enemigos. Cómo trataba a sus enemigos. Bueno, cuidado, en estos tiempos nos van a juzgar. Muchos nos van a comenzar a odiar. Muchos van a comenzar a decirnos bobos, retrógradas, anticuados. Nos van a comenzar a ofender. Pero la eficacia de nuestro trabajo depende de cómo tratamos a las personas. ¿Amén? Dígame amén. Cómo tratamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y no de cuánta Biblia sabemos. O sea, la eficacia de nuestro trabajo ahora está y depende de cómo tratamos a nuestro prójimo, al que tenemos al lado, con el que compartimos la vida, nuestro trabajo. Muchos conocemos la historia de David, y usted primero debe saber que él era un pastor. Entonces vamos a hablar un poquito de David, para poner un poquito en contexto de lo que voy a hablar. David era un pastor de ovejas que se hizo famoso, ¿se acuerda cuándo? Cuando con una onda, ¿qué hizo? Mató a Goliat. Mató a un gigante que aterrorizaba a Israel. Después de este acto, Saúl comenzó a tenerlo entre ojos. ¿Entiende? Comenzó a ver que este muchacho era sobresaliente, que no era cualquiera. Y ahora, el que debió haberse enfrentado contra Goliat era Saúl.
porque era el más alto del pueblo. Saúl era el hombre más alto y era un guerrero también. Él debió haberse enfrentado contra Goliat, pero ¿sabe qué hacía? Se escondía. Era una de las cosas que hacía Saúl, era que cuando las cosas se complicaban salía corriendo. En cambio David, cuando las cosas se complicaban, salía corriendo a ver el problema. Usted y yo debemos ser gente que pone la cara. Ponga la cara cuando cometa errores. Ponga la cara cuando deba plata. Conteste el teléfono. Dígale: sí, Señor, qué pena, no tengo cómo pagarle, pero en el nombre de Jesús en estos días ya mi papá me va a mandar el dinero. Meta a su papá en la ecuación. Sí, vamos, dice: probadme ahora en esto. ¿Sí me entiende? Si Dios es Dios, que haga algo. Pero es que a veces nosotros no, qué pena, no contestamos, nos escondemos. No, ponga la cara, sea frentero. Eso era David. David tenía esa cualidad, pero Saúl no. Saúl, siendo rey, coge a David después de que mata a Goliat, lo coge como su escudero y lo coge como su aprendiz. Él decía: no, vente conmigo, vas a estar en mi casa, vas a ser mi escudero, vas a ser mi discípulo, vamos a comenzar a tener una relación juntos. Pero lo que quería Saúl era controlar a su enemigo. ¿No ha escuchado ese dicho que dice: a sus amigos cerca, pero a sus enemigos más cerca? O sea, él veía en David un rival y comenzó a tenerlo cerca para controlarlo. Saúl tenía temor de él. Recuerde que Saúl tenía envidia. ¿Se acuerda que cuando David mató a Goliat comenzaron a cantar una canción que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Y entonces las mujeres del pueblo cantaban eso y Saúl comenzó a sentir celos. La Biblia dice que Saúl tenía envidia y comenzó a crear triquiñuelas o a crear planes para que mataran a David. Una vez le dijo: ¿a que no es capaz de ir a quitarle 100 prepucios a los filisteos? ¿Sabe qué es un prepucio? No lo voy a explicar, estamos en internet. Imagínense quitarle 100 prepucios al ejército enemigo. Y le dijo: vaya ya y le doy a mi hija como su esposa. Y David, obediente, juicioso, fue y se levantó 200. ¿Sabe una cosa? Cada vez que David sobresalía, Saúl se enojaba más con él. Hacía cosas para que lo mataran y la gracia del Señor siempre estaba sobre David. El favor de Dios siempre estaba sobre David. Creían que hacían planes para hundirlo, para matarlo, y lo que hacía era que lo enaltecía. ¿Sabe una cosa? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es que usted, desde que conoció a Cristo, su vida es mejor. ¿No le ha pasado a esos problemas que usted cree que no va a salir? Esa dificultad, esa separación tan difícil, tan tormentosa, pero si usted mira ahora usted es más fuerte. Usted ahora ya no se le arruga nada. Y sabe una cosa, ahora usted puede ayudar a otros que está pasando por esa circunstancia. Al principio no parece, cuando uno está pasando momentos difíciles uno dice: ¿cuándo voy a salir de esta? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Alguien ha orado así? Pero pasa el tiempo y no nos morimos de COVID. Aquí estamos. Y a algunos les dio duro. Algunos pensaron que hasta ahí fue. Algunos ni nos dimos cuenta. Me acuerdo que en diciembre, creo, duré como una semana que cambiaba el niño y no me afectaba. Yo cambiaba, decían: toca cambiar a Noah. Yo feliz, yo no huelo nada. Fue una época agradable para mí. Pero cosas que el enemigo hace para destruirnos, siempre le sale. Hay un dicho muy popular aquí en Colombia, es que le salió el tiro por la culata. Él cree que lo está destruyendo y lo que está haciendo es que lo está levantando. Él cree que nos está agachando y lo que nos está fortaleciendo. Amén. Y le hacía eso. Saúl tenía esa actitud con David. No lo mandaba a la guerra ni no lo mandaba a batalla porque confiara en él, porque quisiera lo mejor para David, sino porque quería que lo mataran. Dios siempre respaldó a David. La fama y la gracia de Dios cada día era más notoria en él. Esto atormentaba a Saúl, tanto que venía un espíritu demoníaco y lo tomaba. Y yo creo que era puro celos lo que atormentaba a Saúl. Yo creo que era celos y envidia de cómo le iba de bien a este muchacho. Y era un peladito,
¿Cómo le iba de bien a este muchacho? ¿Cómo no ha visto que hay gente que tiene rabia por nosotros? ¿No entiende que nos va bien y eso como que les hierve la sangre? ¿Sabe una cosa? Usted alégrese del que le va bien. Amén. Es una de las cualidades de David. Él no buscaba el mal de sus enemigos. Alégrese, bendiga a los que lo odian. Por esa época, el Señor no quiso que Saúl siguiera siendo el rey. Pues Saúl estaba comportando mal, hasta consultó a una bruja más adelante. O sea, Saúl desobedecía a Dios. Dios le daba una orden y él hacía lo contrario por temor al pueblo. Y eso es otra charla, pero Saúl estaba mal. Estaba en lo incorrecto, trataba de matar a David cada tiempo. Entonces el Señor dijo: ya no vas a ser más el rey, voy a elegir otra persona. Ya tengo otra persona que va a ser el rey. ¿Sabe quién era? Nada más ni nada menos que David. El Señor dijo: David va a ser el nuevo rey. Cuando Saúl entendió y vio eso en David, eso lo puso peor. Eso lo puso, venía el espíritu demoníaco y llamaban a David. ¿Y sabe qué hacía Saúl? Cogía una lanza y trataba de matarlo. O sea, comenzó a volverse más explícito. Ya no hacía planes para que lo mataran, sino que ahora lo veía, le tiraba a matarlo. Tanto que a David le tocó salir corriendo. A él le tocó huir, ¿entiende? Le tocó huir de su casa, le tocó comenzar a vivir en cuevas, le tocó irse con sus hombres porque también a ellos también estaban corriendo peligro. David huyó, le tocó huir por las montañas porque el rey quería matarlo. Por culpa de Saúl, ¿sabe una cosa? David sufrió un ataque de ansiedad. ¿Alguien ha sufrido aquí ansiedad alguna vez? Que comienza a pensar tanto en un problema que ya usted siente que ya las cosas se salen de control. A David le pasó eso. ¿Sabe una cosa? Por culpa de Saúl, David tuvo ansiedad y comenzó a pensar: Saúl en algún momento me va a matar. Y lo pensaba tanto que, ¿sabe qué? Se descarrió. Se apartó del Señor por casi 2 años. Casi 2 años. Se fue a trabajar con los filisteos, con la competencia. Es como si usted, que es de millonario, se fuera para Santa Fe. O sea, ¿sí me entiende? Eso es sacrilegio. O sea, eso es lo peor. Y comenzar, es como decir que Harry Potter es mejor que el Señor de los Anillos. Ahí sí me entendieron, ¿cierto? O sea, es algo terrible. Y por eso pasó. Él tuvo, por culpa de que él huyó, porque pensaba que Saúl lo iba a matar, David casi pierde a su familia, se la secuestraron, los hombres lo iban a matar, lo iban a apedrear a David. Y todo eso por causa de un hombre que tenía celos de David. Y así pasó por varios años hasta que el rey murió, Saúl murió. Estalló una guerra contra los filisteos otra vez y Saúl comenzó a perder la guerra. Vio que venía el ejército ya a atraparlo. En esa época, si atrapaban al rey, lo torturaban y le iban a hacer cosas terribles. Entonces Saúl cogió su lanza, la clavó en la tierra con la parte puntuda hacia arriba y se lanzó sobre la lanza para morir porque no quería que lo capturaran. Pero tan de malas que quedó vivo. Se enterró con la lanza y quedó vivo. Y vino un hombre y le pidió que lo mataran, y ahí fue donde mataron a Saúl. Y vinieron y se llevaron el cuerpo de los enemigos, se llevaron el cuerpo de Saúl. También mataron a su hijo Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David. Un día esto os paga predicar de Jonatán. ¿Alguien conoce a Jonatán? Jonatán era un mejor amigo. Usted necesita tener amigos como Jonatán. Jonatán era un hombre que siempre le recordaba la palabra de Dios a David. Cuando David estaba en dificultades y se le bajaba el ánimo, llegaba a Jonatán y le decía: recuerda lo que el Señor te dijo. Usted necesita amigos así. No amigos que le dicen: olvide lo que le dicen en la iglesia. Si sus amigos le hacen olvidar lo que usted aprendió en la iglesia, ese no es su amigo. Amén. Murió Saúl. Por fin. Y muchos de nosotros nos alegraría esta noticia, ¿o no? ¿Cierto? Un hombre que le hizo la vida imposible a David. Murió la traba para el ascenso de David. Porque recuerde que David ya había sido elegido rey. O sea, murió Saúl, o sea que murió la traba, o sea, ascenso seguro. O sea, eso es una noticia buena. ¿Alguien lo han ascendido? Uno se siente feliz cuando uno lo ascienden, ¿cierto? Cuando no me ascendieron. Mejor salario, seguridad social, complementaria, ¿cierto? Usted comienza a pensar: ¿qué voy a hacer con todo ese dinero que me van a pagar adicional? Voy a salir de deudas por fin, ¿sí? Un ascenso.
Murió la traba para que la voluntad de Dios se hiciera realidad. La voluntad de Dios era que David fuera el rey y no Saúl. Entonces murió. Por fin se hizo justicia a favor de David. Por fin. Saúl murió de una forma horrible. Horrible. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir allá y vamos a ver cómo reaccionó David. Murió Saúl y van a ir a darle la noticia a David. La buena noticia, es como si le hubieran dicho se ganó el chance. ¿Entiendes? O sea, le salió el baloto, mijo. ¿Sí me entiendes? O sea, es una buena noticia. Es una buena noticia. O sea, ya David no tenía que dormir más en cuevas. Iba a ser declarado rey. Se iba a cumplir la voluntad del Señor sobre su vida. O sea, es una buena noticia. ¿Están ahí? Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, dice: después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al atardecer llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza, en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. Ya se sabía que David era el verdadero rey. Amén. O sea, ya se sabía. Por eso es que el hombre se postró con profundo respeto. O sea, fue darle una buena noticia. O sea, ya se sabía, el pueblo ya sabía que Saúl no era más el rey, sino que era David. Sigamos leyendo. Versículo 3. ¿De dónde vienes?, preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. ¿Usted quiere saber si es ascendido o no? Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. Claro, él quería saber. Él quería saber las buenas noticias. Por fin iba a tener paz. Como cuando uno por fin paga la bendita tarjeta Codensa. Cuando usted por fin sale de eso. Cuando por fin lo libera Falabella. Eso toca editarlo. ¿Me interesa? Cuando por fin salió de la deuda, alguien ha pagado una tarjeta de crédito que usted queda como, ¿cierto? Es una buena noticia. Versículo 6, el hombre respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza, ¿se acuerda? La lanza. Mientras se acercaba a los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó: ¿quién eres? Le respondí: soy una amalecita. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo la amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. ¿Por qué? Porque él era el nuevo rey. Versículo 11, vamos a ver cómo reaccionó David. Aquí está lo importante. ¿Está ahí conmigo? Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Al escuchar las noticias, David y sus hombres se alegraron y lloraron de alegría. Hicieron fiesta todo el día por la muerte de Saúl y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día era fiesta. No. ¿Te dirá, serio, David, era fiesta? No. No. Si usted trajo Biblia se dio cuenta que no. David hace algo considerado loco para este mundo. Este mundo nos enseña que papaya puesta, papaya comida. Este mundo nos enseña que usted tiene que no se deje, papito. Este mundo nos enseña que usted no sabe quién soy yo. Este mundo nos enseña esa forma de vivir. Pero David hace algo loco para este mundo. Y aquí vemos cómo el corazón de Dios comienza a salir. Ahora sí leamos el verdadero versículo 11. Al escuchar las noticias, David y sus hombres se rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo. Lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. ¿Sabe qué? Yo pensando, si estuviera en esa época, uno diría esto: no me alegro, pero siento fresco. ¿Cierto? Y en mi cabeza saldría este meme.
Porque me ascendieron. Voy a ganar más. Ya no tengo que correr. Ya no tengo que escapar. Pero no, David no hace eso. David no hace eso. David actúa de otra manera. El corazón de Dios comienza a brotar. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, versículo 13, ¿de dónde eres? Dice, soy un extranjero, contestó, un amalecita que vive en su tierra. Y mire lo que dice David, versículo 14, ¿y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Wow. Esto es tremendo. Aquí hay una enseñanza de autoridad brutal que no la vamos a hablar hoy. Le preguntó David. Entonces ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada al amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. ¿Sabe una cosa? David trató a Saúl no por quien era Saúl, sino por quien había puesto a Saúl. ¿Amén? David trató a Saúl no por quien era Saúl, sino por quien había puesto a Saúl. ¿Y quién puso a Saúl? El Señor. David coge y exalta a Saúl. ¿Sabe una cosa? Hable bien de la gente. Hable bien de los enemigos. Hable bien del que a usted no le cae bien. Hable bien. Sea una persona que de su boca siempre sale palabras para la necesaria edificación. Que su palabra sea un panal de miel que bendice, que edifica. Amén. No ofenda. No, aún ni siquiera en los chistes, en los apodos. Hay apodos que maltratan. Hay apodos que hacen daño. Que la persona se puede estar riendo, como, pero usted la está destruyendo por dentro. No le diga a su esposa que es gordita. La está matando por dentro. Se lo van a cobrar más adelante. Tenga cuidado cómo habla. Bendiga, no le digas que usted no puede. No le diga a sus hijos son unos brutos. Usted siempre trae problemas. Usted nunca se porta bien. No, reprenda edificando. Me encanta cómo lo hacía Jesucristo en la carta a las iglesias en Apocalipsis. Él llegaba y le decía a las iglesias, conozco tus buenas obras, sé que identificas a los malos hombres, sé que identificas la verdadera doctrina, te has mantenido firme. Pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Vuelve a hacer las cosas que hacías. Vuelve a portarte bien y verás que vas a tener tu corona. ¿Sí me entiendes? Lo reprendió, pero lo levantó. Su reprensión debe edificar a la persona. Si usted es jefe, si usted maneja personas, sus palabras tienen que edificar. Amén. Y si el empleado es muy malo, mejor dígale, lo siento, no podemos trabajar juntos, pero no lo dañe con su palabra. Trate bien a las personas. Sea ejemplo de Jesucristo. Que las personas digan, me regañó y todo, pero me sentí tan bien. No sé si me regañó o qué fue. La gente necesita escuchar de nuestra boca a Cristo hablar. Palabras que edifiquen. Hable bien de la gente. Hable bien de sus enemigos. Ore por sus enemigos. Que Dios los bendiga. Que Dios los prospere en sus caminos. No se alegre si les va mal. Ore si están pasando por dificultades. Si ve, mire, las personas que se portan mal con nosotros, tarde o temprano se les va a devolver. Esté ahí para ayudar. Esté ahí para bendecir. Esté ahí para suplir la necesidad de las personas. Amén. Bendígalos, regálele algo, dele un obsequio. Ore por alguien. Amén. Ore por sus jefes. Ore por su pastor. Ore por sus líderes. Ore por las personas que los maldicen. Ore por el presidente. Amén. Por él necesita mucha oración. Necesitamos que haga algo. Amén. Ore por la alcaldesa. Ore por la alcaldesa. Toma decisiones incorrectas. Ore por las personas que están en autoridad. Ore por los policías. Ore por los jóvenes. Ore por todo. Amén. Sea una persona que bendiga. Versículo 17, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. David compuso una canción fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se la enseñaran al pueblo de Judá.
Es conocida como el Cántico del Arco y está registrada en el libro de Jacer. Mire la canción que compone David, exaltando a su eterno verdugo, al que lo trató mal, al que siempre quiso matarlo. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No anuncien en Gat ni proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. Mire cómo habla bonito. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó el trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas y más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Mire, el dolor de David era genuino. Él no está siendo hipócrita, era genuino. David, ¿sabe una cosa? David pudo matar a Saúl en varias oportunidades. Le recomiendo que lea la historia de David. En varias oportunidades, cuando a David le tocaba esconderse en las cuevas, escapando de Saúl, en cierta oportunidad David estaba escondido en una cueva y Saúl tuvo ganas de ir de hacer del 2. Estaba así, estaba maluco y se metió a una cueva. Y en esa, literalmente, y se metió allá y David estaba detrás de él. David pudo matarlo en varias oportunidades. Una vez se metió a su campamento y todo, estaba dormido Saúl y estaban dormidos sus hombres. David pudo haber clavado una lanza en su corazón y nada hubiera pasado. ¿Sabe una cosa? David lo pudo haber matado y no lo hubieran juzgado. Al siguiente día hubiera sido rey. Pero David nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Nunca hizo nada en contra de Saúl. Pero el corazón de David estaba siempre sin ofensa, y esto es crucial. Y si usted toma apuntes, anótelo. David no guardó ofensa. No guarda récord de sus fallas. Usted debe ser una persona inofendible. Usted no puede permitir que la ofensa crezca en su corazón. La ofensa le va a hacer daño es a usted. ¿Entiende? La ofensa, la Biblia habla que es como un sicomoro, un árbol sicomoro. El árbol sicomoro es un árbol grueso, que es amargo, su madera no sirve para hacer muebles y no sirve tampoco para sacar fruto de él porque su fruto es amargo. Su raíz es mucho más profunda que su follaje. Y lo único que hace ese árbol es estorbo. ¿Sabe una cosa? Ese árbol para arrancarlo no se puede. Si usted quiere hacer una vía y hay un sicomoro, a usted le toca cortarlo a ras porque no se puede, su raíz está tan arraigada en lo profundo que es imposible sacarlo. Jesucristo dijo que ese tipo de amargura solamente sale con fe. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, una versión dice, podrás decirle a este sicomoro, quítate y plántate en el mar. O sea, la ofensa es un sicomoro en nuestras vidas. Ahora, la gente no lo va a tratar bien a usted, este mundo nos odia, hay gente que nos odia, no le caemos bien a la gente. Uno a veces dice sí y se enojan porque dijeron sí. Uno dice hola, buenas tardes y se enojan porque uno saludó de esa forma, quería que saludaran de otra forma. Yo me acuerdo que en redes sociales se enojaban hasta porque yo me ponía la misma gorra 2 veces. ¿En serio? Y luego le escribían a uno, ¿no tiene otra gorra? Y uno, o sea, en estos tiempos en que la gente se ofende por todo, usted no puede caer en el juego de este mundo de ofenderse por todo. Mire, estamos llegando a más personas en las redes sociales. Estamos llegando a países donde nunca se ha hablado de amor y de gracia. Estamos llegando a países de Centroamérica donde el cristianismo es muy religioso. Y están ofendiendo al pastor de una forma increíble. Usted viera todo lo que le dicen. Yo me río leyéndolos, ¿me entiende? Porque
Porque es lo único que uno puede hacer, reírse. Uno no puede tomar las cosas personal. Hace un tiempo estábamos pasando por una prueba fuerte aquí en la iglesia. Un sacudón complicado. Unas personas estaban haciendo cosas incorrectas, estaban hablando mal, y es más, siguen hablando mal. Personas haciendo cosas feas y haciendo daño a la gente. Y me acuerdo muy, muy fuerte las palabras de mi hermano estábamos en el carro los 9 apretados. Él me dijo: la clave está en no ofendernos. Donde yo me ofenda, me dijo él, donde yo me ofenda, perdemos. Porque el diablo hace cosas para que usted se ofenda. Y va a utilizar hasta a su familia. A los más cercanos los va a utilizar. Pero no se ofenda, perdone, olvide. Trate a las personas no por cómo lo tratan a usted. Traten a la persona por quien es usted en Cristo. Eso va a ser la diferencia. Cuando lo traten mal, responda como Cristo. Ande en amor. Amén. Me recuerda mucho lo que hizo David aquí. Me recuerda mucho cuando Cristo estaba en la cruz y llega y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es que creo que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dios estaba en la cruz y lo primero que sale de su boca es: Padre, perdónalos porque ¿qué? No saben lo que hacen. Usted y yo no podemos permitir la ofensa. No podemos permitir que la ofensa envenene nuestros corazones. Amén. Es imposible de arrancarla humanamente. Su corazón no debe albergar la ofensa. Y el corazón de David no la albergó. ¿Sabe una cosa? Algo que también me impactó, y devuélvase un poquito en la historia, segundo libro de Samuel 1:11, cuando le cuentan a David, mire lo que dice: al escuchar las noticias, David y sus hombres, ¿y sus qué? Rasgaron sus ropas en señal de dolor. ¿Qué quería decir eso? David contaminaba de amor a sus hombres. Sus hombres le decían a David: podemos matar al rey, matemos al rey. Pero andando con David, al final rasgaron sus vestiduras y lloraron de dolor. O sea, usted tiene que contaminar de eso en su trabajo. Cuando lleguen los chismes, no comparta el chisme. Cuando alguien esté hablando mal de otro, no se quede ahí. Usted se va a contaminar, se va a envenenar. Cuando le hablen mal de algún líder de la iglesia, de alguna persona en la iglesia, dígale: usted es capaz de decirme eso delante de la persona, y acabamos el chisme. Amén. No, hay gente que trata de envenenar con palabras dulces. Hay gente que dice: no, yo lo amo, yo amo al pastor, el pastor me ha ayudado mucho, pero yo mejor no le cuento las cosas para no dañar su corazón. ¿Qué hizo ahí? Dañó su corazón, envenenó su corazón. Sembró. Usted no va a pensar: el pastor lo amo mucho. Usted va a pensar ¿qué hizo el pastor? No preste su oído a eso, más bien corte el chisme. Cuando hablen mal de alguien, dígale: no, hay que hablar esto de una vez. Si hay gente, hace unos días hablaba con alguien, me decía: es que usted no sabe que allá en la iglesia hay pecado. Yo le decía: pues dígame quién es para ayudarlo. No le puedo decir, pero hay cosas terribles. Dígame, abra la boca, hacemos algo, ayudamos. El pecado le hace daños a la persona, no a mí. Amén. O sea, si sabe alguien háblelo con su líder, para ayudar a la persona, no para juzgar. La iglesia no está puesta para juzgar, la iglesia está puesta para ayudar, para sanar, para restaurar. Amén. Pero no permita que el chisme quede ahí, contamine, pero contamine bien. Amén. Dice la Biblia: no se dejen vencer del mal, al contrario, venzan el mal haciendo el bien. ¿Se acuerda que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen? Después, unos años después, un tiempo después, estaban apedreando a un hombre. Este hombre se llamaba Esteban. ¿Se acuerda? Y mientras lo apedreaban, ¿sabe lo que dice? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted necesita ser discípulo de Jesús. Usted y yo no es cristiano por venir a una iglesia. Usted no se cambió de religión. Usted no cambió de la iglesia tradicional a otra iglesia. Usted no está en una secta. Usted está creyendo en una persona, y esa persona se llama Jesucristo.
Mira lo que dijo el mandamiento de Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 43. Y ya con esto casi termino. ¿Tienen afán? ¿Sí? ¿Tienen afán? ¿Alguien tiene afán? Antes se la pasaba tomando y se emborrachaba. Quién sabe hasta qué hora llegaba el otro día a la casa y fresco. No, pero ya casi termino, no se preocupe. Mateo capítulo 5, versículo 43. Está hablando Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Usted se llama cristiano. ¿Por qué se llama cristiano? Porque sigue ¿a quién? A Cristo. Ok. Mateo 5, 43 en adelante dice: han oído la ley que dice, está hablando Cristo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando, mire, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Cómo usted quiere? ¿Usted quiere que lo vean como un hijo de Dios? Aquí está la clave. Ame a sus enemigos. No dice, apréndase la Biblia. No dice, vaya a todos los servicios de la iglesia. No dice, vaya a las células. No dice eso. Dice, ama a tus enemigos. Y si ama a tus enemigos, te estarás comportando como un verdadero hijo de tu Padre. Amén. Ahora, no crea que venga a la iglesia. Amén. Ahorita, ay, ya no venimos a la iglesia. No, venga a la iglesia. Vaya a su célula, congréguese. Allá usted aprende más de su Dios. Pero eso no lo identifica a usted como hijo de Dios. Lo identifica en cómo trata a sus enemigos. Dice, pues Él da sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto. Diga conmigo, perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Paremos, quiero que estudiar algo aquí. ¿Qué me hace perfecto? Amar a mi enemigo. Tratar bien a las personas. Eso me hace perfecto. Muchos de ustedes dicen, ay, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero ser que me conozcan como un hijo de Dios, quiero que el Señor me respalde en todas las cosas. Ame a su prójimo, punto. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que si hacemos esto, hemos cumplido toda la ley y los profetas, lo dijo Jesucristo. Amén. Esa es la clave. Miren como lo dice la versión del mensaje. La versión del mensaje es brutal. Miren lo que dice la versión del mensaje. Estás familiarizado con la antigua ley escrita. Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Y dice Jesucristo, lo estoy desafiando. Está hablando Cristo. Dice, lo estoy desafiando. Te digo que ames a tus enemigos. Dejen que saque lo mejor de usted. O sea, dejen que su enemigo saque lo mejor de usted. O sea, cuando lo traten mal, bendiga. Cuando lo quieran robar, dé. Ahí sí, como 3. Bien, pero bien, no importa. Si comenzamos 3, algo hacemos. Amén. Dice, dejen que saquen lo mejor de usted, no lo peor. Cuando alguien te haga pasar un mal rato, responde con los movimientos flexibles de la oración, porque entonces estarás trabajando desde tu verdadero yo. ¿Se da cuenta? Dice, porque entonces estarás trabajando desde tu verdadero yo, tu yo creado por Dios. Eso es lo que hace Dios. Él da lo mejor de sí mismo, el sol para calentar y la lluvia para nutrir a todos, sin importar lo bueno y lo malo. Si todo lo que haces es amar a los adorables, ¿esperas bonificación? Cualquiera puede hacer eso. Mire cómo hablaba Cristo, me encanta. Si simplemente saludas a los que te saludan, ¿esperas una medalla? Es lo que dice Cristo. ¿Espera una medalla por eso? No, dice, cualquier pecador común y corriente hace eso. En una palabra, lo que estoy diciendo es, ustedes son súbditos del reino. Ahora vivan así. Vivan su identidad creada por Dios. Vivan con generosidad y gracia para los demás.
de la misma manera que Dios vive para ustedes. David honró a Saúl aún después de este muerto. Debe saber que David buscó a los descendientes de Saúl y los sentó con él en su mesa. Les devolvió todas las posesiones de Saúl, los restauró, les restauró su economía. En esa época, cuando David fue escogido rey, todos los familiares de Saúl salieron escapando y huyendo porque pensaron que David iba a tomar represalia. Pensaron que David iba a acabar con toda la familia de Saúl. Pero ¿sabe qué hace David? Dice, búsqueme ¿hay algún descendiente de Saúl? ¿Hay algún familiar de Saúl? Tráiganlo. Y aparece Mefiboset, que es otra historia muy bonita, muy bacana. Yo no sé por qué HBO no ha hecho una serie de David. ¿Me entiendes? Eso es más emocionante que Game of Thrones. ¿Me entiendes? Eso es más emocionante que cualquier cosa. Y fuera de eso, es verdad. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Ahora sí, ya con esto termino. Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22. Versículo 47. Lucas 22, 47 dice lo siguiente: pero mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso, pero Jesús le dijo, ¿se acuerda cuando lo iban a arrestar? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos espadas. Uno de esos era Pedro. ¿En serio? Era Pedro. Pedro se encaletó 2 espadas. Y uno de ellos y Pedro sacó la espada, ¿se acuerda? Y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja, a Malco, le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta. Yo creo que pegó un grito, basta. Cogió la oreja, se la puso a Malco y lo sanó. Nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en luz. Necesitamos primero comenzar a no ofendernos. No sea ofendible, no se ofenda. Este mundo no va a pensar como usted quiere. La iglesia a veces no va a hacer las cosas como usted quiere, no se ofenda. Su jefe no va a hacer las cosas como usted quiere. Su esposa, su esposo no va a hacer las cosas como usted quiere. Pero no se ofenda. Hay veces uno llega y ellas esperan que uno los salude especial, ¿no? ¿No le ha pasado? ¿Maridos acá? ¿Hombres? ¿Estoy yo solo o hay maridos acá? A veces uno llega, uno es simplongo, ¿no? Uno es básico. Uno llega, hola amor. No, ella está esperando que uno llegue con su ramo de flores, ¿cierto? Así, con te pensé todo el día, amada mía. Ella espera eso y uno dice, hola amor, y va y se sienta. ¿Me das un café? Y ellas se ofenden, ¿no? Entiéndanos, somos simplones. No se ofenda cuando su jefe lo ponga a hacer cosas. No se ofenda cuando un predicador le diga algo que usted no quiere. Amén. Sea inofendible. Busque hacer el bien a su prójimo. Bendiga a los que nos maldicen. Sienta compasión por las personas. Amén. Usted y yo somos creyentes. Somos cristianos. Amén. Es tiempo de que este título vuelva a ser respetable. Amén. Es tiempo de que cuando usted diga es cristiano, la gente diga, wow, por fin llegó alguien. Amén. Hace unos días saliendo de mi casa, iba en el carro, iba muy despacio, la verdad, y estaba hablando con mi esposa y yo vi como polvo y yo dije, toca como limpiar esto así, y mientras eso, ¡pum!, le pegué al carro adelante. Le destruí el bumper, hice una farola. Yo, ay Dios mío, quería ir a almorzar ese día, era el mediodía, y usted sabe, los Garcías nos da hambre. Yo me salí del carro y se baja ese señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me estrella? Todo bravo, lógico, lo estrellé. Sale la esposa por el otro costado y le dice, estúpido, ¿por qué no se estrella? Pero bravos, o sea, lógico, pues es razonable, están bravos. Y se salen así de mal genio, así, ¿qué le pasa? Y yo, gracias a Dios, calmado, me relajé. Y yo le salí y le dije, Señor, qué pena, por favor, discúlpeme. Pero no se preocupe, yo voy a responder. ¿Está bien? ¿Se siente bien? ¿Pasó algo? Y no, pero ¿qué le pasa? ¿Usted por qué? Seguían bravos, la esposa temblando. Estoy nerviosa. Así. Ojalá no esté viendo esta charla.
Y yo le dije, no, por favor, discúlpeme, qué pena dañarles el almuerzo, pero no se preocupe, yo les voy a responder por esto. O sea, mi papá responde. Yo meto a mi papá porque yo no puedo. Yo no puedo. O sea, yo puedo responder por eso. Entonces yo le dije, no, lo que usted necesite, si quiere, yo conozco mecánicos, aquí una cantidad. Aquí hay muchos mecánicos, podemos ayudarles. Si usted necesita, o como usted se sienta seguro, si quiere llamamos a su asegurador, lo que usted necesite. La verdad, yo creo que usted esté bien y que sepa que yo le voy a responder. Y ahí, cuando me di cuenta, ya estaba calmado. Ya me decía, no, tranquilo, no fue tan grave, ¿cierto? No, eso no. Y le comencé a hablar, le hablé de Jesús, le hablé de la iglesia, le hablé que teníamos actividades para jóvenes, le hablé de todo, le pude decir dónde era, le mostré la página web, hablamos todo, hicimos los papeles, lo que tocaba hacer. Al final me dio un abrazo. Cuando me despedí yo, qué pena, Señor, estoy pendiente de usted si necesita algo. Y me dijo, no, tranquilo, mi hijo, y me abrazó. La blanda respuesta quita la ira. Amén. Tiene que verse Jesús. Tiene que verse, eso tiene que... No, yo no pude haber llegado allá al Señor, te reprenda, Satanás, por frenar sin avisarme. No, o sea, yo después de eso, ni podía regañar al diablo porque fue culpa mía, agaché la mirada. ¿Qué piedra? O sea, ¿qué piedra que fui yo? Porque cuando es el diablo, no, si la coge el diablo, mentiroso, porque me robó. Pero no, ahí era yo, porque fui tan bobo, bajé la mirada, tengo que tener más cuidado. Pero lo importante es que se pudo hablar de Jesús. Se pudo hablar, cualquier sea la circunstancia. Lo llamé al siguiente día. Lo llamé, yo quería saber cómo estaba. Yo, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue con la aseguradora? Le respondieron, ¿qué hay que hacer? ¿Necesita algo? Me dijo, uy, ¿usted me llamó? ¿Por qué yo no fui a pensar que usted fuera así? No, mi hijo, tranquilo, estamos todo bien. Ya la aseguradora, hablamos. Ya tengo un amigo. Amén. Necesitamos que las personas conozcan a Jesús. Amén. Necesitamos que las personas vean al Dios vivo y real que vive en nuestro interior. Necesitamos que el título de cristiano vuelva a ser respetable. Lo necesitamos. Y si mira, aquí vemos muchos y muchos nos están viendo por internet. Si usted y yo nos comprometemos y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a lograr que más personas comiencen a creer en Cristo. Y no de una forma religiosa, sino de una forma real. Cristo es una persona real. Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero invitar a las personas que nos están viendo por internet, si usted fue bendecido el día de hoy y nos encantaría que nos lo hiciera saber en nuestras redes sociales, por favor comuníquese con nosotros al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Y también me agradaría que conociera a la persona más valiosa de este universo y ese es Jesucristo. Esto que hacemos nosotros no lo podríamos hacer nosotros solos. La verdad, somos así porque Cristo está en nosotros, no porque nosotros seamos alguien. Y nos encantaría que usted lo conociera en este día. Así que si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, por favor repita esta oración y los que están aquí presentes, si alguien quiere también hacerlo y la iglesia hace el coro, repitan después de mí. Señor Jesús, yo creo en tu palabra y yo quiero comenzar a vivir como tú. Yo quiero ser como tú, Jesús. Creo en tu palabra, en tu sacrificio y en lo que hiciste por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, por favor, comuníquese con nosotros al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Nos encantaría bendecirlo con material de parte de la iglesia y hablar un poco más con ustedes. Así que Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Hasta luego.